Buenas tardes, compañeros y compañeras, a todos. Buenas tardes al Ecuador. Yo empiezo felicitando el trabajo de la comisión, ese trabajo comprometido con el país en el tratamiento de esta proforma, absolutamente de todos, de la mayoría y de la minoría. Y también felicitar todas las intervenciones técnicas, algunas muy técnicas, otras políticas, pero que contribuyen a mejorar esta proforma presupuestaria. El artículo 120, numeral 12 de la Constitución señala entre las funciones de la Asamblea aprobar el presupuesto general del Estado, como también vigilar su ejecución. El señor ministro nos vino a hablar maravillas acá, pero no sé si era de nuestro país, no sé de qué país era. Y vemos que en la presente proforma no se da cumplimiento a la equidad social y a la redistribución de la riqueza. El plan anual de inversiones disminuye en menos el 20%, lo que significa menos 374 millones de dólares. Esto no abona a generar empleo, a crear más plazas de trabajo, tal como recomienda organismos internacionales. De igual manera, disminuye la obra pública en menos 35%. En lugar de incrementar el presupuesto de la salud, de la educación, se disminuye. Y ya lo han dicho los colegas, en 375 millones de dólares menos en lo que tiene que ver a la educación general básica y al bachillerato, y en 145 millones para las universidades. 194 millones menos para salud, y esto es preocupante. Ya lo dijo el compañero representante de Suma. Los hospitales están caotizados. En Sucumbíos tenemos un hospital que se creó para 165 camas, pero que apenas funcionan 100 camas. El área de hemodiálisis no funciona porque solo se construyó el área, no existe el equipamiento, no existen los implementos y la gente tiene que salir a morirse en otras provincias del país. No existe ningún ahorro en el gasto corriente y lejos de disminuir el valor, aumenta en alrededor de 1.700 millones de dólares. Hay un exceso de confianza al calcular el crecimiento de la economía del país, cuando todos sabemos que el déficit de la balanza comercial no petrolera no genera crecimiento a la economía y que las exportaciones son mayores, las importaciones son mayores a las exportaciones. De no ser por las exportaciones petroleras que sostienen la economía del país, la dolarización estaría en graves riesgos. Se pretende aprobar una proforma con el cálculo de 58.29 dólares por cada barril de petróleo, cuando en la actualidad el precio está por debajo de esa consideración. En relación al servicio de la deuda externa con el sector social, aún sigue siendo desproporcionada. Es decir, que lo que se tiene que destinar al pago de la deuda externa es mucho más significativo que lo destinado al gasto y programas sociales. Se ajusta el presupuesto de las inversiones y no en los gastos improductivos, tales como alimentación, cócteles, difusión, información, propaganda, publicidad. Gastos especiales en inteligencia, en contrainteligencia,
traslados, instalaciones, viajes al interior del país y al exterior, entre otros, que no se ve disminuir por ningún lado. Se trata de cumplir parcialmente con el IES, ya que para nadie es desconocido que el Estado mantiene una deuda grande con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por alrededor de 3.101 millones de dólares. Y que esto se trató de tapar cuando presidía el IES el ex director Richard Espinosa, un personaje de ingrata recordación para los jubilados del país y los afiliados además. Y que este gobierno en la actualidad lo coloca en esta proforma 1.240 millones por efectos de restitución del 40% del aporte del Estado al pago de las pensiones jubilares. Tras declararse la inconstitucional de la mal llamada Ley de Justicia Laboral en esta Asamblea Nacional, y que esto causó casi el quiebre de estas pensiones. Otro de los sectores que al gobierno nacional le preocupa y trata de cumplir también a medias es a los jubilados del país, a quienes se les adeuda alrededor de más de 1.500 millones de dólares, que ya lo expresaron los compañeros, y que en esta proforma apenas se prevé unos 350 millones de dólares. La proforma es poco creativa, no cumple con el principio de ajustar gastos en bienes y servicios de consumo, por el contrario, disminuye la inversión pública, hecho que nos deja más dudas que certezas, y no sabemos cuál será el rumbo de la economía en el año 2019. La exageración en el cálculo del crecimiento de la economía expresada en el PIB nominal para decir que en términos relativos se está cumpliendo con la meta de austeridad fiscal. No se cumple con la disposición constitucional de incrementar los recursos de educación y salud en el 6 y 4% respectivamente, como dice la norma constitucional. El monto destinado a cumplir con la seguridad social y los jubilados del país, a pesar de ser un problema que se viene arrastrando desde el gobierno anterior, está muy lejos de cumplirse. El hablar de una política de concesiones significa una desinversión, no solo en los montos que se destinará a la obra pública, sino posiblemente hacia la privatización de empresas estatales que vienen creciendo y arrojando resultados positivos para el fisco. El endeudamiento sobrepasa los 8 millones de dólares y al menos en la mitad de este rubro no se tiene claras las fuentes de financiamiento, por lo que seguramente se recurrirá al tan criticado mercado financiero chino con elevados intereses. En temas de desarrollo aún no se han creado los reglamentos ni para la ley de desarrollo fronterizo. No se han creado absolutamente nada. No existen los préstamos a bajo interés, como dice la ley. No existe presupuestos para los municipios del cordón fronterizo y, por lo tanto, tampoco se ha creado el reglamento para la ley amazónica. No hay las acciones afirmativas que contemplan estas dos normas y, por lo tanto, no se está cumpliendo Tiene un minuto, lo que se ha aprobado acá. Todo lo que se ha expuesto hasta aquí, yo creo que en concordancia con el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, también mi sugerencia es de que esta Asamblea Nacional
observe la proforma y se devuelva al Ejecutivo para su aclaración y ajustes en los plazos que señala la Constitución. Muchas gracias a todos y a todas. Intervención del asambleísta Freddy Alarcón, quien